Tú vas a poder decir en WrestleMania 40, Cody Rhodes terminó la historia. Universo WWE, qué bueno verlos otra vez. Yo soy Andrea Basarte y bienvenidos a esto que es WWE ahora. Y como el show rojo estuvo impactante, increíble y lleno de emociones, quiero que me acompañen a revivir los mejores momentos de Raw. Drew McIntyre le recriminó a Seth freaking Rollins por haber aceptado la lucha en parejas junto con Cody Rhodes contra The Rock y Roman Reigns. El visionario se apareció y lo mandó a callar. Lo retó a que le diera otra Claymore como la de la semana pasada. El guerrero escocés se burló de él. Seth puso en duda que Drew hubiera obtenido sus últimas victorias sin la ayuda del linaje y cerró diciendo que lo último que va a escuchar en WrestleMania Noche 2 será la canción de Seth freaking Rollins. El guerrero escocés no cayó en provocaciones hasta que... ¿Quieres saber por qué no te he prestado mucha atención en el camino a WrestleMania? Porque de todas las cosas, todos los retos, la lista de amenazas de las que me preocupan camino a WrestleMania, tenemos a La Roca, tenemos a Roman Reigns, tenemos mi espalda rota, mi rodilla lastimada. Y en lo más abajo de la lista, la cosa que menos me preocupa es Drew McIntyre. ¡Wow! ¡Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos! ¡Wow! Mira, mordió el anzuelo, es lo que quería hacer. muerde anzuelo? Eso fue anzuelo, ¡Vamos! carnada, ¡Vamos, ancla, dame aquí, tiró el dame la barco cara! entero, por favor. Tienes toda mi atención, vamos, ven, Drew. En tremenda lucha mano a mano, una vengativa Liv Morgan se enfrentó a Becky Lynch. El combate me tenía, amigos, al borde del infarto, pero con un impresionante maltrato, Becky Lynch se llevó la victoria. Pero ya finalizado el encuentro, Rhea Ripley se subió al ring para confrontar al hombre. Mami dijo ser mejor que Lynch y le prometió que si no va con su 100% a WrestleMania, saldrá siendo una tremenda decepción. Antes de Royal Rumble te miré a los ojos y te dije que pensaba que tal vez tú serías mejor que yo y que tenía que probar que eso no es así. Y esa pequeña duda que tenía, bueno, lo que hice fue plantar una semilla de duda, y esa semilla creció a ser un árbol con ramas y hojas y raíces que están por todo el mundo. Pero lo que tú tienes que entender con respecto a mí es que cuando la gente cree en mí, yo soy buena. Pero cuando la gente duda de mí, yo soy excelente, grandiosa. Así que, Rhea, si tiene que ser esta que está aquí contra el mundo entero, entonces el mundo entero no tiene oportunidad alguna. Y en un combate de ruleta rusa para conocer al contendiente por el campeonato intercontinental, Sami Zayn, Ricochet, Chad Gable, JD McDonagh, Shinsuke Nakamura y Big Bronson Reed buscaron una valiosa oportunidad. Los primeros dos fueron Ricochet y JD McDonagh. El miembro de The Judgment Day fue el primer eliminado y tomó su lugar Big Bronson Reed. Como un tsunami, Reed arrasó con Ricochet y Sami Zayn entró a la contienda. Zayn logró imponerse y Shinsuke Nakamura fue el siguiente en aparecer, pero no tuvo suerte. Por último llegó Chad Gable y, amigos, la cosa se puso buenísima. Sami, ya no pelees más contra la corriente, hombre. Te vas a ahogar. Lo revierte. 1 y 2 y 3. Lo engañó y lo venció. En una movida sabia. ¡A WrestleMania! ¡El ganador es Sami Zayn! A tratar de volver a salir con un campeonato en su cintura. Y esto da gusto verlo, de verdad. Qué gran espíritu deportivo, de principio a fin. Ya, se acabó la fiesta. Bien trajeado, sumamente preocupado, como se dan cuenta.
Amigos, ¿sí o no se puso buenísimo? Déjame tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube WWE Español para que no te pierdas ninguna de las noticias del universo WWE.